Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea es terminar la clase de neuroanatomía que empezamos la vez pasada y que no pudimos terminar. Eh, con las comisiones llegamos a distintos temas, pero la idea sería terminar de repasar meninges, líquido cefalorraquídeo y después ir a la parte de diencéfalo y tronco, que quedó ver en ambas comisiones. Así que arranco nomás. Les aviso, es importante tener a mano las diapositivas, así pueden seguir bien lo que yo voy a ir diciendo, porque voy a hacer referencia a las imágenes que están en las diapositivas. Así que si no las agarraron aún, es momento de ir a buscar las diapositivas mientras escuchan este audio. Arrancamos por las meninges entonces. Alguna comisión había dicho que las meninges son una cubierta protectora que rodea tanto el encéfalo como la médula espinal. El sistema nervioso central está cubierta por distintas membranas o capas que conforman en general las meninges. Las meninges de esta forma están compuestas por tres capas distintas y que se pueden clasificar en duramadre, que es la capa más externa, aracnoides, que es la capa intermedia, y pia madre, que es la capa más interna. La pia madre se adhiere al encéfalo y es la capa más fina que recubre el encéfalo y la médula espinal. Entonces, las meninges en sí están compuestas, como decía recién, por tres capas: duramadre, aracnoides y pia madre. Como pueden verlo, por ejemplo, en la diapositiva 45, que le señala estas tres membranas o capas. Además de estas tres membranas, duramadre, aracnoides y pia madre, le señala un espacio, que es el espacio subaracnoide, que como su nombre lo indica, está justo por debajo de las aracnoides. Las aracnoides se lo llaman así porque tienen una forma como de telaraña, ¿sí? Por ese espacio subaracnoideo que está justo por debajo de las aracnoides, en realidad entre las aracnoides y la pia madre, circula un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo y que es lo que vamos a hablar ahora dentro de un ratito. En la siguiente imagen, en la 46, pueden ver lo mismo que estamos viendo recién, pero desde otra perspectiva. Acá pueden quedar más clara tal vez cómo es la disposición de estas tres membranas, duramadre, aracnoides y pia madre, y cómo es este espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que ahora vamos a hablar de qué es. Como les había comentado en clase, no es que el cerebro está encastrado dentro del cráneo, sino que está flotando. En el líquido en el cual flota el cerebro es justamente el líquido cefalorraquídeo. Esto lo que permite es, de alguna forma, proteger el sistema nervioso, por ejemplo, de impactos o también de movimientos que puede llegar a realizar uno. Habíamos dicho, ¿sí?, en clase, que el cerebro tiene partes huecas en su interior. Y estas partes huecas, formadas por cavidades, se encuentran conectadas entre sí. Estas cavidades son las que llamamos ventrículos, que están llenos de líquido cefalorraquídeo, como podemos ver en la diapositiva 47. Si van a esta diapositiva, que es la diapositiva que dice sistema ventricular, van a poder ver los ventrículos laterales, ¿sí?, uno a cada lado del encéfalo. Van a poder ver también que estos ventrículos se conectan con el llamado tercer ventrículo, y se lo llama así porque el primero y el segundo serían los ventrículos laterales. Esta unión entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se da a partir de una conexión, que es el agujero de Monro, que está ahí señalado, y a su vez el tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo por un canal que se llama acueducto de Silvio, que también está marcado en la diapositiva. Ahora bien, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Bueno, en los plexos coroideos. Los plexos coroideos están ubicados en los ventrículos, ¿sí? Ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, supongamos que este líquido se produce en los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales, ese líquido cefalorraquídeo viaja al tercer ventrículo por el agujero de Monro, ¿sí? Ahí, en el tercer ventrículo, se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo. No es que el líquido cefalorraquídeo solo se produce en los ventrículos laterales. Ahí se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo y ese líquido que se produjo tanto en los ventrículos laterales como en el tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo por el acueducto cerebral.
donde se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que no es que se produce en un lugar y va recorriendo el sistema ventricular el líquido cefalorraquídeo, sino que se produce y va comunicándose en otros lugares, pero esa producción no es en un solo lugar en particular, se da en todos los ventrículos, ¿sí? Entonces, este líquido sale del cuarto ventrículo y se conecta con el espacio subaracnoideo, que es lo que hablamos antes, ese espacio que está justo por debajo de la membrana aracnoides. Este espacio subaracnoideo, que lo pueden ver en la diapo 49, rodea todo el cerebro, hasta que es reabsorbido en un lugar que había aparecido antes en una diapositiva, pero pasó un poco de largo, que lo pueden ver, ya les digo, en la diapo 46. En este lugar está marcado como granulación aracnoidea. En ese lugar es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, y recapitulando, el líquido cefalorraquídeo se origina en los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos, hacen todo el recorrido que fui describiendo antes, y después se reabsorbe ¿dónde? En las vellosidades subaracnoideas, en este espacio que está justo por debajo de la membrana aracnoides y en un lugar particular, que habíamos dicho recién que son las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Entonces podemos ver que hay todo un recorrido. La pregunta que podemos hacernos es ¿qué pasa si hay alguna obstrucción en ese recorrido? ¿Qué pasa si hay una obstrucción de ese líquido cefalorraquídeo que es producido y se sigue produciendo, pero un lugar no puede seguir pasando? Supongamos, imagínense que hubiera una obstrucción en el acueducto de Silvio. Entonces, se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, pero ahí no puede pasar. Entonces, lo que va pasando es que se va a producir una acumulación de líquido en las cavidades, en los ventrículos, y lo que va a pasar es que se va a producir una hidrocefalia. Lo que pasa es que va a haber un exceso de líquido que va a aumentar el tamaño de los ventrículos y va a ejercer una presión sobre el cerebro. Esto lo había comentado un poco en clase, y lo que va a producir es que se produzcan toda una serie de lesiones, porque piense que ese líquido está ejerciendo lesión con el resto del cerebro, con los efectos que esto puede llegar a conllevar. Estas lesiones entonces se van a producir, y para finalizar, se van a producir, perdón, por acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo, generando presión sobre el resto del cerebro, porque hay una obstrucción en el acueducto de Silvio que no permite que el líquido cefalorraquídeo siga avanzando por todo el sistema ventricular. ¿Sí? Di el ejemplo del acueducto de Silvio, pero esta obstrucción puede producirse en cualquier lugar del sistema ventricular. Es solo a modo de ejemplo para que se den cuenta cómo puede darse una obstrucción que genere una hidrocefalia. Bien, entonces, habiendo terminado ya con sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo y meninges, pasamos al otro tema que tampoco habíamos terminado de ver, que es diencéfalo. Entonces, si chusmean un segundo la diapositiva 50, pueden ver que el diencéfalo se encuentra rodeando el tercer ventrículo. ¿Y qué estructuras componen el diencéfalo? Bueno, el tálamo y el hipotálamo, como pueden ver si van a la diapositiva 66, que hay un dibujito. Entonces, hagamos todos un ejercicio un segundo. En esta diapo 66, ¿qué corte pueden ver? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cortes y planos? ¿Qué corte pueden ver en la figura presente en la imagen de la diapositiva 66? Si quieren pueden parar el audio y piénsenlo un segundo. Pensar en estos cortes y en los planos les va a venir muy bien para el TP de anatomía. Exacto, es un corte sagital medial. Me siento Dora la exploradora haciendo esto, pero creo que la metodología puede llegar a funcionar, así que voy a seguir haciéndolo por más que suene ridículo. Por ejemplo, pasemos a la siguiente diapositiva y hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué corte estaríamos viendo? Esta vez tal vez es un poco más difícil, pero creo que pueden llegar a hacerlo. Muy bien, es un corte axial, pero si dijeron corte horizontal también está bien. Es las dos formas de llamar al mismo corte. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que habíamos dicho que componen el encéfalo? El tálamo y el hipotálamo. El tálamo
por su lado, tiene dos lóbulos, uno en cada hemisferio, como podemos ver en la imagen que está en la diapositiva 67. Lo que se marca en esta diapositiva 67, específicamente en rojo y con un redondel, es uno de los núcleos talámicos. Recuerden que hay dos lóbulos, uno en cada hemisferio. ¿Y se dan cuenta si es el derecho o el izquierdo? En realidad, por más de que se esté señalando la parte izquierda de la imagen, es el lóbulo derecho. Y esto, bueno, yo me doy cuenta porque estoy un poco más entrenado, pero básicamente la parte superior de la imagen, ¿sí?, estaría la parte rostral del cerebro, mientras la parte inferior de la imagen está la parte caudal del cerebro. Entonces, de esta forma, yo por la forma, porque ya lo reconozco, nos daremos cuenta que estamos ante el núcleo del hemisferio derecho, el núcleo talámico del hemisferio derecho. De todas formas, esto es solo a modo ilustrativo. Después, si eventualmente tuvieran que señalar una imagen o demás, se le aclararía si es anterior, posterior, rostral, caudal y etc. Entonces, el tálamo, dije que tiene dos lóbulos, uno en cada hemisferio, y están conectados entre sí. ¿Y cómo están conectados entre sí? Bueno, por una comunicación de sustancia gris que se llama masa intermedia. Algo muy importante a recordar del tálamo es que se lo considera la instancia de relevo más importante del cerebro. ¿Y qué significa que sea la instancia de relevo más importante del cerebro? Bueno, quiere decir que todas las neuronas que reciben estímulos del exterior, es decir, las neuronas aferentes, antes de llegar a las distintas partes de la corteza cerebral, pasan por el tálamo. Capaz esto suena un poco confuso, pero voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan lo que había dicho del arquero de fútbol? Que le patean un penal y, bueno, para decidir en qué posición pone las manos, primero tenía que recibir ese estímulo visual de cómo va a impactar la pelota el jugador de fútbol. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, esta información que se recibe a partir de la retina, de los ojos, va a llegar y va a ser procesada en la corteza visual primaria, que si recuerdan de la clase anterior, la corteza visual primaria está ubicada en el lóbulo occipital. Ahora bien, antes de llegar a la corteza visual primaria ubicada en el lóbulo occipital, pasa por el tálamo. Y de hecho pasa por una partecita particular del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral. Bueno, el tálamo tiene un montón de estos núcleos, el núcleo geniculado lateral es solo uno de ellos, y dependiendo de qué información, y depende a qué parte de la corteza va a estar dirigida, va a pasar por distintos núcleos. Esto igual es más a modo de ejemplo para que entiendan que la información que viene de afuera, los estímulos a ser procesados, primero, generalmente van a parar al tálamo. Por eso es que se considera al tálamo como la instancia de relevo más importante del cerebro. Ahora bien, si pasan a la siguiente diapositiva, nos encontramos con la otra estructura que conforma el diencéfalo, que es el hipotálamo. El hipotálamo, el nombre lo van a ver que es bastante parecido a tálamo. De hecho, hipotálamo etimológicamente significa debajo del tálamo. Y si ven la figurita que está en la imagen 68, pueden ver que el hipotálamo está justo debajo del tálamo. Y justamente por eso le pusieron ese nombre. Habíamos dicho que abajo no es un término del todo correcto, en realidad estamos hablando ventral al tálamo. El hipotálamo tiene un montón de funciones, ¿sí? Entre ellas podemos nombrar, no sé, por ejemplo, la regulación del sistema endocrino, está relacionada al procesamiento emocional, al estrés, también a la regulación del apetito y la saciedad, la regulación de la temperatura corporal y también, por ejemplo, la regulación de los ciclos de sueño, ¿sí? Sueño y vigilia. Entonces tiene un montón de funciones el hipotálamo. Otra estructura que nos faltó ver es el tronco del encéfalo o tronco cerebral. El tronco del encéfalo incluye el diencéfalo, o sea que incluye el tálamo y el hipotálamo, de los que ya hablamos, pero también incluye el mesencéfalo o cerebro medio, que acá aparece como midbrain, y el romboencéfalo, que a su vez está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. Todo esto, todas las estructuras juntas, conforman el tronco cerebral.
Entonces, del diencéfalo ya hablamos, así que pasamos al mesencéfalo. El mesencéfalo que dije antes, que es el nombre con el que se conoce al cerebro medio y acá aparece en la imagen, pintado en verde y con el nombre de midbrain. A su vez, el mesencéfalo está compuesta por dos estructuras. Tengan en cuenta que estamos hablando siempre de clasificaciones y subclasificaciones. Entonces, de más general a más específico, tenemos el tronco del encéfalo. Ahora vamos a hablar del mesencéfalo o midbrain. Y al interior del mesencéfalo hay dos estructuras. Estas son el tectum y el tegmentum. El tectum está compuesto por unas bolitas, unos abultamientos, que se ven bien en la diapositiva 70. Estas bolitas, estos abultamientos, son los colículos. Los colículos que también aparecen con el nombre de tubérculos cuadrigéminos, pero no es un nombre muy copado, así que nos quedamos mejor con el término colículos. Los colículos superiores forman parte del sistema visual, mientras que los inferiores forman parte del sistema auditivo. ¿Y para qué función, o sea, a qué función responden estos colículos, estas estructuras que forman parte del tectum? Bueno, lo que hacen es, funcionan para responder de forma refleja a ciertos estímulos, ya sean visuales o auditivos, dependiendo si se tratan de los colículos superiores o inferiores. Y se cree que estos colículos superiores e inferiores son la forma filogenéticamente más antigua de responder a estímulos visuales y auditivos, porque se responde de forma automática, no consciente. Distinto es, por ejemplo, el procesamiento visual y auditivo que sea en la corteza. Distinto es, por ejemplo, cómo funciona el procesamiento de los colículos superiores comparado a cómo se procesa visualmente un estímulo en la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital. En la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, esta percepción es consciente, yo soy consciente de lo que veo. Mientras que la percepción de los colículos superiores es no consciente. Es ver pero no ser consciente de ver. Esto es raro y lo podemos llegar a hablar en clase si no me extiendo tanto en el audio, pero sería una percepción no consciente. Lo mismo pasaría con la audición y se cree que es la forma filogenéticamente más antigua de procesar estos estímulos. Esto es el tectum, que forma parte del mesencéfalo. Ahora bien, dentro del mesencéfalo, además del tectum, dije que hay otra estructura, que es el tegmentum. El tegmentum incluye muchos núcleos, varios núcleos. Recuerden lo que significa núcleos, ¿sí? Si no, vayan al principio de la clase, las diapositivas, a repasar lo que significa núcleos y en qué parte del sistema nervioso estamos si hablamos de núcleos. Entonces, el tegmentum incluye muchos núcleos. Entre ellos, me resulta de particular importancia que sepan la sustancia negra y la formación reticular, que son núcleos específicos del tegmentum. ¿Y por qué me interesan estos? Bueno, porque son bastante relevantes. La sustancia negra, también lo pueden encontrar como sustancia negra, está relacionada al sistema motor y proyecta, o sea, envía axones, se comunica con los ganglios basales. Y son justamente estas neuronas que se encuentran en la sustancia negra que se encuentran dañadas en el caso de Parkinson, ¿sí? Y ahora ven con lo que decía antes de esto que está relacionado al sistema motor y cómo uno puede ver en el caso de Parkinson afecciones motoras. Por eso me parece importante resaltar la, la sustancia negra del tegmentum. Y después dije también que me interesaba la formación reticular. ¿Y por qué? Bueno, la formación reticular está compuesta de muchos núcleos y se relaciona con actividades de vital importancia para el organismo, como es el arousal, por ejemplo. Arousal es un término que no tiene traducción al castellano, pero básicamente significa nivel de activación del cerebro. Nivel de activación del cerebro que es importante para hacer un montón de tareas y para regular un montón de funciones, como lo son, por ejemplo, los ciclos del sueño. Entonces yo resalté formación reticular y sustancia negra, pero el tegmentum está compuesta por un montón de otros núcleos, de los cuales no voy a hablar ahora, pero pueden verlos, por ejemplo, en la imagen de la diapositiva 70, como por ejemplo el núcleo rojo, ¿sí? O la sustancia gris periacuductal, que no estuve hablando de eso, pero sepan que existen otros núcleos también.
Recapitulando entonces, hasta ahora vimos que el tronco cerebral está compuesto por el diencéfalo, tálamo, hipotálamo, y además por el mesencéfalo, ¿sí? Que a su vez está compuesto por el tectum y el tegmentum. El tronco cerebral también está compuesto, habíamos dicho, por la protuberancia, que también lo conocemos como pons o puente, que en este caso, y en el caso de la figura de la diapositiva 69, está marcado como en celeste. Creo que celeste. La protuberancia la podemos encontrar justo ventral al cerebelo. Ventral al cerebelo. Recuerden qué significa eso, como por adelante del cerebelo. Entre el mesencéfalo, que en la diapositiva aparece como cerebro medio, midbrain, que les he dicho antes, entre el mesencéfalo, y el bulbo raquídeo, que en la diapositiva aparece con otro nombre, que es médula oblongata o médula bolonga. Yo les avisé que los neurocientíficos son gente jodida, que les gusta poner mucho nombre a todo, así que me disculpo de antemano, pero es para que sepan que hay distintos términos para llamar a las mismas estructuras. Pero con que sepan de que estamos hablando de lo mismo, eso es suficiente. Entonces, es importante recordar que una de las funciones principales de la protuberancia es que es una instancia de comunicación fundamental entre el cerebelo y el resto del encéfalo. Es decir, que si el cerebelo se quiere comunicar y quiere transmitir información al resto del encéfalo, primero va a pasar por acá, por la protuberancia, y esa es la función principal de esta estructura. Además, formando parte del tronco cerebral, les dije que estaba el bulbo raquídeo, que en este caso aparece en el dibujo en naranja, como médula oblongata, que sirve de comunicación entre la médula espinal y el encéfalo, básicamente. Como última estructura a ver, se encuentra el cerebelo, que la podemos encontrar en la figura de la diapositiva 73. Las funciones del cerebelo son motoras, en principio, y lo que hace básicamente es regular de forma no consciente, automática, algunas funciones relacionadas a lo motor, como por ejemplo el mantenimiento del equilibrio, la postura, el tono muscular y la coordinación de movimientos. Por eso es bastante importante el cerebelo. Y como había dicho antes, el cerebelo se une a la protuberancia y esta conexión se da por unas estructuras que se llaman pedúnculos cerebelosos, que es la conexión que hace con el tronco cerebral. Entonces el cerebelo cumple una función muy importante relacionada a lo motor. Y es justamente este área en particular, esta estructura, que se encuentra afectada en la parálisis cerebral, que es el artículo que les compartí. Cerebelo, así como también los ganglios de la base, que es otra estructura eh, importante relacionada a la función del motor, y la corteza cerebral, estas tres estructuras se ven afectadas en el caso de parálisis cerebral. Y es por esto que se entiende que en casos de parálisis cerebral se vean afecciones en las funciones del movimiento. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la clase y cualquier duda lo vamos charlando. Espero que les haya sido leve. Un saludo.